Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy América María Crochet y bueno, en esta ocasión vamos a estar tejiendo esta scrunchie, coletero, dona, como ustedes gusten llamarla. Miren qué hermosa, qué bonito se ve. Súper fácil de hacer. Pueden hacerlo en el tono que ustedes quieran con sobrantes. Miren, miren, me encantó, estoy encantada. Pues sin más, vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Para nuestra scrunchie, nuestro coletero, vamos a necesitar lo que son las ligas. Voy a usar hilaza de 1 milímetro de grosor, miren. Podemos hacer con sobrantes. Como son proyectos chiquitos, podemos ocuparlos. En esta ocasión, pues vamos a hacerlo en estos tonos. Miren. Vamos a hacer puntos bajos sujetando la liga. Vamos a tejerlos flojitos hasta llenar nuestra liga de puro punto. Miren. Vamos a ir juntando. No sé cuántos puntos bajos sean los que ocupemos para que quede llena nuestro coletero. Así que vamos a ir tejiendo y acomodando hasta que quede tapada la liga o coletero. Miren. También procurando no estirar mucho la liga, que quede bien. Miren. Y así hasta llegar aquí. Ya terminé. Vamos a unir con punto deslizado en el primer punto. Miren. Esta hebra yo la voy a perder con una aguja de caneva. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar puntos altos, pero los vamos a levantar. Comúnmente hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 y es nuestro primer punto alto y después vamos haciendo puntos altos en las cadenitas. No, nosotros vamos a hacerlos de esta manera. Vamos, a ver si aprecian, a introducir el gancho en el primer punto, miren. Vamos a tomar hebra y aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 y sería nuestro primer punto alto. Cargamos y vamos acá abajo a tomar las otras 2, miren. Y levantamos otro punto alto. Tomamos las otras 2 y nuestro primer punto alto. Y así vamos a ir tejiendo en todos los puntos, miren. Es fácil. Tomamos las 2 hebritas, miren, que es el punto. Y así nos vamos a ir en toda la vuelta. Aquí se montan, pero tomando las 2 ya se ponen en su sitio, miren. Vamos a ir tejiendo. Hacemos otro. Y así hasta terminar nuestra vuelta. Ya estoy terminando. Me falta un punto, miren. Vamos a unir con punto deslizado en las primeras 3 cadenitas. Ahora sí, vamos a levantar 3. 1, 2, 3. Y ahora vamos a tejer
2 puntos, vamos a tejer aumentos, 2 puntos por cada uno. Aquí serían, vamos a hacer aquí el aumento. Aquí levantamos las 3. De regreso vamos a hacerlo acá. Aumento, 2 en el mismo lugar. Aumento. Miren. 2 puntos en cada punto de la fila anterior. Vamos a hacer otro aumento. 1 y 2. Y miren cómo va quedando. Y así hasta terminar. Ya estoy aquí llegando al último. Recuerden que aquí hicimos nada más 3 cadenas en esta de aquí. Entonces aquí vamos a hacer el otro punto para hacer el aumento. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Miren. Ahora vamos a volver a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer lo mismo. Aumento en cada punto. 1, 2. Miren. Nos vamos aquí a este espacio. Otro aumento. Aquí. Otro aumento. Y así vamos a trabajar toda esta vuelta también. Miren. Y aumento aquí también. Ok, pues así vamos a trabajar en toda la vuelta. Ya miren, terminé la vuelta. Me falta hacer el aumento aquí. Unimos con punto deslizado en la tercera cadena. Y cortamos la hebra. Miren. Miren qué bonita se está viendo. Bueno, vamos a hacer un punto de seguridad. Este lo voy a perder con mi aguja. Ahora voy a tomar otro hilo. Espero me alcance y ya si no, pues terminaré con otro color. Bueno, vamos a empezar. Aquí ya podemos empezar por donde ustedes quieran. Empezar por donde mismo. Voy a dejar mi hebrita. Y vamos a hacer un punto, tomando las 2 hebras para sujetar. Vamos a hacer 5 cadenas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a dejar 1 y en el siguiente. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1 y en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente.
aquí tenemos uno y en el siguiente vamos a dejar un espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. 1 y en el siguiente. Siempre vamos a tejer, nos vamos a brincar uno. Miren. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos un espacio y en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente. Dejamos uno, perdón, y en el siguiente. Siempre vamos a trabajar así en toda nuestra vuelta. Miren. Así que son 5 cadenas, dejamos un espacio y en el siguiente. 5 cadenas, nos brincamos un espacio y en el siguiente. Así hasta terminar. Ya llegué al final, ya me falta el último arquito. 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy al primer punto con punto deslizado. Ahí. A ver. Ahí está. Y hago una cadena de seguridad. Me quedó justo, miren, miren. Vamos a cortar la hebra. Y bueno, me toca perder. Pues miren, qué hermosa nos quedó nuestro coletero, nuestra scrunchie, nuestra dona. Miren cómo termina aquí y cómo hace aquí como una cadenita. Es el bordito porque tejimos sujetando desde aquí y no desde el punto. Miren. Aquí me quedó un nudito y ahorita lo pierdo y ya queda. Miren. Pues así queda nuestra dona. Muchas gracias. Espero se animen a tejerla súper rapidísimo. Si se dan cuenta, con sobrantes pueden hacerla de diferente color. Me encantó, me encantó. Muchas gracias. Me llamo América María Crochet y nos vemos en otro video tutorial.